Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio de la Palabra. Hoy, con el tema Ella te dirá. Vamos a ver a través de algunas mujeres de la Biblia el mensaje que Dios nos quiere transmitir, no solo por el valor de estas mujeres, sino por la fe que ellas tenían y la confianza que tenían en nuestro amado Señor. El primer ejemplo lo podemos ver en Sara, la esposa de Abraham. Si estuviéramos frente a una Sara, ella nos diría, nada es imposible para Dios. En Génesis 15:6 podemos leer, entonces le dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. En esto, nosotros comprendemos que una mujer de tan avanzada edad, el llegar a concebir y dar a luz un hijo, hijo de la promesa de Abraham, de parte del Eterno, ella nos está indicando que cuando nosotros vemos la mano poderosa de nuestro Dios en nuestras vidas, entonces cuando nosotros manifestamos eso a los demás hermanos, ellos también se van a gozar en nuestra alegría. Y es una alegría de ver que realmente cuando Dios ha prometido, Dios cumple. Lo que pasa es que los tiempos de Dios y los tiempos de uno son tiempos muy diferentes. Y ahí es donde nosotros pecamos, porque queremos que las cosas se hagan a nuestro ritmo y no al ritmo de Dios. Recordemos que Sara, cuando llegó el ángel del Señor y iban a destruir Sodoma y Gomorra, el Señor se le presentó a Abraham y le dijo que a su tiempo ella concebiría. Ella se rió internamente, inclusive ella no lo hizo sonoro, y el Señor se dio cuenta de la falta de fe en esta mujer. Inclusive le preguntó, ¿por qué te has reído? Y nosotros nos reímos así de nuestro Señor ante las circunstancias que nosotros vivimos, de cosas que creemos que son imposibles que lleguen a realizarse en nuestras vidas. Y sin embargo el Señor nos recrimina diciéndonos que no nos riamos de Él por falta de fe, sino que nos riamos con Él por la alegría y la satisfacción de haber recibido lo que Él nos había prometido. Aprendamos ahora de Sara entonces que para Dios no hay ningún imposible, ni en tiempo, ni en edad, ni en situación, ni en credo, ni en religión, ni color de piel. No importa dónde hayas nacido, no importa cuál es tu estado actual. Lo que importa es que esa fe que realmente debe gobernar nuestros corazones y nuestra vida sea la que dicte nuestra confianza en nuestro amado Señor. Si estuviéramos frente a una Agar, ella nos diría, hasta en el desierto Dios te suple. Agar, como recordamos, era la esclava de Sara. Y por la falta de fe y la falta de esperanza de Sara, ella la unió con su marido para que diera a luz en su nombre. Fue cuando nació Ismael. Luego, cuando vino el hijo de la promesa, Isaac, entonces Agar quería que Ismael tomara el primer lugar como primogénito, pero en el primogénito de la promesa no era Ismael, era Isaac. Entonces Sara hizo que Abraham expulsara a Agar con su hijo de donde ellos vivían. Así Dios también le dijo a Abraham que debía hacerlo, y así lo hizo. Estando ella en el desierto, con su hijo ya estaba a punto de morir, la palabra dice que ella lo dejó bajo un árbol y se apartó para no verlo morir, y que el clamor del niño llegó hasta Dios y él escuchó. Entonces nosotros podemos entender aquí en Génesis 21:17, donde nos dice la palabra, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Vean qué hermoso este pasaje en el cual el Señor
manifiesta su amor inclusive para los que no lo adoraban a él. Recordemos que Agar era una esclava egipcia y como egipcia ella era adoradora de muchos dioses, de dioses paganos, y aún así Dios tiene el cuidado sobre ella y su hijo de que no murieran abandonados en el desierto. Y ahora nosotros que profesamos ser sus hijos, que profesamos amar y confiar en Él, ¿no lo hacemos? Clamemos a nuestro Dios como lo hizo este muchacho y nuestra voz será oída por nuestro amado Señor en respuesta a nuestros clamores. Si estuviéramos frente a una Rahab, ella te diría, Dios puede usar a cualquiera. Recordemos que Rahab era la prostituta que vivía en una casa que se encontraba en la muralla de Jericó. Cuando Josué mandó a sus espías para ver cómo era y cómo estaba fortificada y cómo estaba armados en ejército, ellos fueron sorprendidos, pero Rahab los escondió de los soldados del rey, salvándoles así la vida. En Josué 2:12 nos dice la palabra, hice misericordia, hazme misericordia. Y si nosotros recordamos paralelamente en Mateo 5:7, donde la palabra nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces nosotros entendemos que la misericordia que Rahab tuvo con estos espías de Josué fue revertida o le volvió a ella con la misericordia de Dios. ¿Y cuál fue? La de perdonarle la vida a ella y a toda su familia, porque eso fue lo que le pidió Rahab a ellos, conociendo el poder del Dios de Israel. Ella pidió que hicieran misericordia con ella y con su familia, como ella la tuvo de ellos, y así la recibieron. Otra mujer que no era del pueblo de Dios, que no era hija de Dios, porque también era adoradora de dioses paganos, recibió el perdón y el cuidado de nuestro amado Señor por el acto de amor que ella profesó con respecto a los hijos de Dios. Le fue devuelto. Si estuviéramos frente a una Ana, ella te diría, mi Dios contesta las oraciones. O sea, aquí vemos a Ana, la madre del profeta del profeta Samuel, en el cual era una mujer muy atribulada y ella oraba y oraba. Pero esta última vez que lo hizo, la palabra nos dice en 1 Samuel 1:17, y Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Esto cuando se dio cuenta de que no era una mujer bajo la influencia del vino, sino que era una mujer totalmente entregada a la misericordia y a la compasión de nuestro amado Señor. Ella oró y derramó todo su dolor y todo su llanto. Nos dice la palabra que cuando terminó de orar, se levantó y se fue tranquila a hacer ya su vida, confiada en lo que ella ya le había pedido a nuestro Señor. Eso era lo que ya había de venir. Pues bien, así fue como resultó. Llegando ella, estuvo con su marido, quedó embarazada y después vino la llegada de la promesa de su hijo, el profeta Samuel. Si estuviéramos frente a Ruth, ella te diría, no se acaba hasta que Dios dice que se acaba. Pues resulta que que Ruth, siendo moabita, se casó con uno de los hijos de Noemí. Y ella, cuando quedó viuda y sus dos hijos murieron, quedó únicamente ella totalmente desamparada con sus nueras. Las despidió para que volvieran a sus familias y ella retornara a la suya. Pero en este caso Ruth no la dejó y la siguió hasta su pueblo. Y vemos nosotros en Ruth 1:16 que le dice Ruth a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, en reconocimiento de que ya ella estaba dejando su pasado y estaba tomando ya una senda en reconocimiento al único y verdadero Dios.
Luego la historia nos cuenta de que ella conoció a Booz, se casaron y ella engendra a un hijo, a Obed. Este hijo lo que viene es a cumplir en Noemí su descendencia, porque cuando sus hijos murieron, sus nueras no habían dado a luz. Y ahora que una de sus nueras, Ruth, se había casado con Boaz y estaba dándole a luz un hijo, entonces estaba dando la continuidad de la descendencia de Noemí. Después Obed, que es el padre de Isaí, viene la descendencia del rey David. Si estuviéramos frente a una Débora, ella te diría, la mujer sí puede ser usada por Dios. Y claro, Débora, una juez, constituida en gobernadora del pueblo de Israel, llega a derrotar a los pueblos que venían a destruir al pueblo de Israel precisamente. En Jueces 5:31 vemos en el cántico de Débora que dice la palabra: así perezcan todos tus enemigos, oh Yahweh, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y es que en una mujer guerrera como esta nos demuestra que no importa el volumen o no importa el tamaño del ejército que se levante contra ti, cuando tú tienes de tu lado al Todopoderoso, no hay ejército, por más numeroso y grande que sea, que pueda contra ti. Y así quedó demostrado. Y esta mujer así fue usada porque ella supo cómo usar las fuerzas o lo que Dios le había dado, el poder a través de los generales y de los soldados que tenía a su alcance, cómo lograr la victoria ante los enemigos. Y es importante aquí lograr ver este detalle. No fue Débora la que fue a la guerra, pero ella fue la que manifestó el poder de Dios a favor de aquellos que confían en Él. Si estuvieras frente a un Esther, te diría, Dios es poderoso para transformar a un indigno en un noble. Y si nosotros reconocemos la historia de Esther, vemos que ella, judía, vivía en un pueblo asirio, perdón, en un pueblo persa. Ella pasó de judía a ser esposa de Asbero, el emperador persa de aquel tiempo, y logró entorpecer los planes de uno de los consejeros del rey, que era Amán, que él lo que deseaba era destruir totalmente al pueblo judío. Pues dándose ella cuenta de lo que estaba pasando, sometió a oración y ayuno durante 3 días a todo el pueblo judío en clamor a Dios para que Dios los protegiera, y así fue como sucedió. Se dan las circunstancias en el transcurrir de la historia y el tiempo, y Dios cumple su promesa cuidando al pueblo y destruyendo a quienes querían hacerle daño a ellos mismos. Entonces, si tú te sientes indigno ante la presencia de Dios, toma en cuenta que Dios no te ve como indigno, sino te ve como un creyente, como alguien que tiene fe y que confía en Él. Y eso es lo que respalda tu oración y tu clamor ante Él. Si estuvieras frente a una Isabel, ella te diría, aunque la edad sea avanzada, darás a luz lo profético. Qué hermoso, Lucas 1:41. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En este pasaje nosotros vemos cuando María llega a visitarla, ya María venía concebida de nuestro amado Salvador. Entonces, la criatura que estaba dentro de Elizabeth brincó por la presencia y la visita de María. Bueno, en parte sí, pero esa criatura brincó porque donde Isabel tiene la llenura del Espíritu Santo, en la revelación de lo que estaba viendo, es donde ella realmente entiende y siente frente a quién está. No frente a María, sino frente a la promesa de la redención de todo el mundo completo.
Y esa edad avanzada de que ella habla, sí, porque ella era una mujer que en su vejez fue que dio a luz, igual que una Sara. Pero aquí la edad avanzada lo que nos llama a nosotros a entender es que somos nosotros, sin importar a la edad que seamos llamados, para profetizar la palabra de nuestro Dios. Nosotros debemos de sentir esa presencia del Espíritu en nuestras vidas, y que la criatura que está dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios, sea la que llena de alegría nos lleve a nosotros a llevar la palabra de bien y de salvación a nuestros hermanos. Si estuviéramos frente a la hemorroísa, ella nos diría: cuando todo ha fallado, Dios nunca falla. Él sigue sanando. Amén por esta parte de la palabra, en la cual ella nos demuestra una mujer que invirtió, dice la palabra, todo su dinero en médicos durante muchísimos años sin encontrar solución a su mal. Marcos 5:28 dice: porque decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Y es que buscando nosotros la presencia de nuestro Señor, debemos buscar la salvación, no la sanación, porque a través de la salvación alcanzamos la sanación. ¿Por qué? Porque es la fe la que va a manifestarse en nosotros, esa curación que tanto andamos buscando, y que buscamos mal, porque buscamos nosotros lo físico y no lo espiritual. A través de la salvación, que es la parte espiritual, vamos a alcanzar la sanación. Y ese pensamiento de que Dios nunca nos falla, a través de los ejemplos que hemos venido viendo, podemos manifestarlo nosotros claramente. Y por último, si estuviéramos frente a María, ella nos diría: se hará contigo según la palabra de Dios. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí a la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sabemos nosotros que María estaba quedando embarazada en un momento en que no había conocido a varón, no se había unido sexualmente con José. Históricamente, para los que no conocen, cuando un judío se casaba, ellos se casaban y tenían que durar un año para desposarse, que esto era cuando hacían la ceremonia de unión, y ya el varón podía conocer a la mujer, o sea, podían estar juntos íntimamente. Y durante ese año, ambos, guardaditos cada uno en sus casas, debían seguir viviendo bajo esa comunión de que van a llegar a ser esposos. Entonces ellos se casaban y después se desposaban. En este lapso en el que José y María estaban casados, pero no desposados, es que María queda embarazada. Es cuando llega el Espíritu Santo y engendra en ella a nuestro amado Yahshua HaMashiach. Eso le acarrearía a María el ser juzgada de haberle fallado a José y que la mataran a pedradas. José por eso recibe la visita del ángel, en que le dice que no tema, porque lo que María tiene del Espíritu Santo es. Entonces él la protege y la lleva hasta que el nacimiento de nuestro amado Señor. Vean lo que María estaba aceptando. María estaba aceptando conforme a lo que Dios le estaba diciendo que había de ser, pese a su propia vida. Si María hubiera dicho: no, yo no puedo aceptar esto porque van a decir que yo le fui infiel y me van a matar, y por miedo a su vida, ella hubiera perdido esa gracia de haber sido la madre de nuestro amado Jesucristo. Pero sin importarle su propia vida, ella aceptó sin dudar y confiando en el Señor que así debía de ser. Y este es el ejemplo hermoso que nos queda a nosotros en esta última hermosa mujer, en la cual, sin importarle su vida, por eso la palabra nos dice: el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por mí la ganará.
Y María la estaba ganando porque no le estaba importando lo que a ella le pudiera suceder, con tal de cumplir sin ninguna objeción ni condición a Dios, que se hiciera tal y como Él quiere. Así que con este último ejemplo de estas mujeres que hemos visto, yo te invito a que tú confíes, a que tengas esa esperanza de tener la paciencia de esperar que lo que has pedido al Señor se cumpla en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Que seamos esos guerreros valientes que salimos a nuestras batallas, no midiendo la cantidad de fuerza ni la cantidad de ejército que tengamos, ni viendo tampoco al enemigo en cuán grande es, y confiados ciegamente en nuestro Señor, porque siempre al final nos va a esperar lo mejor. Y eso conlleva también a que se cumpla el propósito de Dios. Y así como usó Esther, una mujer pagana, para ser la abuela del rey David, un ungido del Señor, un hombre conforme al corazón de Dios, así Dios también nos va a usar a nosotros para que su obra se siga manifestando hasta el día en que Él llegue por nosotros. Bueno, mi hermano, espero que haya sido de tu agrado y de tu crecimiento espiritual esta corta enseñanza. Se te ama en el amor de Cristo.